Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a este podcast con Rolas Chávez. Hoy tenemos un invitado de 10. Tenemos al doctor Jorge Alejandro Vázquez Narváez. Él es pediatra, él es médico, obviamente. Y bueno, doctor, antes que nada, pues bienvenido. Gracias por aceptar la invitación, doctor. No, pues muchísimas gracias. Yo creo que es una oportunidad para hablar de muchas otras cosas. Sí, claro que sí, doc. Oiga, doc, la verdad es que estuve checando un poquito ahí su currículum y lo veo un poco extenso. Sé que es pediatra, sé que tiene 3 especialidades, sé que estuvo estudiando en Estados Unidos. ¿Nos puede platicar brevemente a qué se dedica hoy, en qué hospitales está laborando? Un poquito de su experiencia, doctor, como profesional en la medicina. Sí, claro. Mira, yo hice medicina en la Universidad Michoacana, orgullosamente Nicolaita. Posteriormente me fui a Mérida a hacer mi internado y de ahí fuimos a la Ciudad de México, al Instituto Nacional de Nutrición, mi servicio social en investigación. De ahí hice pediatría médica en el Hospital Infantil de México y posteriormente hice infectología en mismo dicho hospital. De ahí me quedé un año como jefe de residentes del hospital y nos fuimos a Estados Unidos a hacer inmunología y microbiología. Regresando de aquí hicimos algunas diplomados Ujú. y posteriormente hice una maestría en salud pública y un doctorado en salud pública. Ahorita principalmente trabajo en el Hospital Infantil de Morelia en las mañanas. Soy el jefe de infectología y de COVID del Hospital Infantil de Morelia. En el Hospital Ángeles estoy como jefe de epidemiología y de investigación. En el mismo hospital tengo mi consultorio y tengo también un centro de investigación, que mi línea de investigación son vacunas principalmente. Correcto, doctor. Pues qué gusto tenerlo, una persona sumamente preparada. Traemos algunos temas interesantes que creo que pues son de interés público, de interés nacional, ¿no? En temas de medicina. Antes de arrancar, doctor, en el tema que nos queremos centrar hoy, que es el virus del papiloma humano, me gustaría usted que nos platicara cómo es la carrera del médico, ahorita que nos platicaba su currículum, todos los estudios. Soy hijo de médico, usted lo sabe, creo que por ahí lo conoció, y veo que hay que tener una gran vocación para ser médico. No basta, decía mi padre en paz descanse, no basta que te guste, tiene que apasionarlo, decía usted hace unos minutos antes de arrancar con este podcast. Platíqueme un poquito, doc. Yo creo que todas las carreras, y yo se los digo a mis hijos, que me decían, papá, ¿qué estudio? Y dice, estudia lo que te apasiona. Y me decían ellos, papá, es que a mí me gusta. No, no, no me escuchaste. Te dije lo que te apasiona. Ok. ¿Y qué es lo que te apasiona? Como a ti, papá, sí, como a mí. Que a las 5 de la mañana, que estés cansado y que digas, ya no quiero jugar al doctor, estés comprometido y estés haciendo las cosas porque te lo amas, Ok. ¿sí? Pero sí tiene que gustarte, apasionarte. Si no te apasiona, busca otra cosa. Y finalmente yo creo que dijeron, yo no estudio medicina, dijeron mis hijos, Sí. pero a mí me apasiona. Si tú me preguntas, oye Jorge, ¿volverías a ser pediatra? Sí. ¿Volver a ser infectólogo? Sí. ¿Volver a hacer la maestría, el doctorado, te irías a Estados Unidos? Sí. Y si Dios me diera el conocimiento y no me lo quitara para meter un poco más al cerebro, lo volvería a hacer, porque me apasiona. No me arrepiento de lo que hago y sería médico porque lo amo. Ok, ok. Y nunca se termina de aprender en la medicina, es una ciencia dinámica, constantemente hay vacunas nuevas, hay mucha... Sí, claro. Si tú dices de mi especialidad, cuando empecé a hacer la residencia, la medicina ha cambiado prácticamente casi un 60-70%. Entonces tienes que Muchísimo. actualizarte constantemente si quieres mantenerte. Ser médico es muy complicado. Primero es una carrera muy larga, Ujú. ¿sí? Después te titulas como médico y ¿qué es lo que sucede? La sociedad tiene la idea de que si tú no eres especialista, no has llegado a más. Ujú. Y entonces esto pasaba con un subinvestigador mío que era médico general, muy bueno el muchacho, pero te preguntaban, ¿tú qué eres? Yo pediatra infectólogo e hice otras cosas que ya comentamos. Y él decía, y de repente, ¿y tú? Médico general y Ujú. ese A te mata porque dices, no he hecho nada. Y son carreras muy largas. Después de haber terminado
las especialidades, por lo menos 2 o 3, te reúnes con tus compañeros de la prepa y unos ingenieros, otros contadores, y les preguntas, ¿qué has hecho? No, pues tengo mi casa. Y te pregunto, ¿y tú qué has hecho? Pues 4 especialidades, pero no tengo casa, no tengo carro, no tengo nada, ¿no? Sí, Entonces, sí es bien importante porque empiezas a generar una economía a edades ya muy grandes, porque de repente ya te casaste, ya sí, tienes hijos, y entonces empiezas a gastar dinero que no tienes. sí, Y entonces, como los otros que empezaron en temporadas. Y si eres doctora, peor tantito, porque si tienes y no estoy hablando de la capacidad intelectual, porque puede ser mucho mejor que a veces que un hombre, pero sí a veces muchos dicen, yo quiero ser mamá, yo quiero esto, y estás terminando a los 30 años la primera especialidad y llevar una residencia cuando estás embarazada es muy complicado. sí, Yo cuando fui jefe de residentes, la primera hace muchos años, sí. mis residentes embarazadas les decía que no hicieran guardia. No, hombre, fue un cambio y un problema en el hospital porque dicen, no, ya sabían que no tenían que embarazarse y sí, pero se embarazaron, tienen el derecho de embarazarse Sí, y yo no voy a ponerlas de guardia castigo para que aborten, yo no voy a cargar con eso. sí, Entonces, es muy complicado. Y, pero por eso te tiene que apasionar ok. porque sabes que vas a sufrir y cuando te juntas con tus compañeros te dices, pues yo sigo desempleado. Doctor, una pregunta indiscreta. Si eres médico y eres especialista, ¿es sinónimo de que te va a ir bien económicamente en un futuro? No, Hay médicos especialistas que les va mal. claro, por supuesto. Es que también tienes que tener empatía con la gente. Sí, Muchas veces tú eres médico y como le digo a amigos que son pediatras y niño abre boca, cierra boca, sube báscula, baja báscula. No tienes que jugar, ¿no? claro. Doctor, me duele. A ver, ¿por qué le duele? También a veces uno puede estar cansado y puede ser que, digo, hay gente que es imprudente, ¿no? Sí, Es como yo les digo a las mamás, oiga, doctor, ¿le molesta que le hable a las 5 de la mañana? No, pero si me dices que tiene fiebre desde hace 5 días, pobre niño, pobre doctor. claro. Yo resolverte un problema a las 2 de la mañana y si necesito un cirujano y no lo encuentro, la responsabilidad es mía, pero yo no lo puedo operar porque yo no soy cirujano. Ujú. Entonces, hay que ser empáticos, ¿no? Hay que ganarse al paciente también, entenderlo su angustia. Y como todo, hay los extremos de los médicos y los extremos de los pacientes, ¿no? Claro. Entonces, por eso yo siempre le digo a las mamás, no te esperes, no te esperes. Y empiezas a educar a tu paciente que dice, espérame, doctor, tiene un moquito, use un Kleenex, gracias, doctor. ¿Sí? Pero ya a las 10 de la noche o a las 3 de la mañana, doctor, es que tiene fiebre de hace 3 días. Casi casi les dices, oye, pero tú que eres la mamá, no te preocupas, porque me hablas a mí a las 5 de la mañana. Sí. Pero vas y lo tienes que atender, Sí, doctor. ¿sí? Ok. Ahí es donde hay que tener esa vocación, ¿no? Porque, por ejemplo, quizás sabemos quiénes no tenemos esa tolerancia, que dices, híjole, a mí que me estés levantando a las 5 de la mañana o que me hagas, o sea, porque me ha tocado, ¿no? Que tengo una niña y me tocó un día por ahí molestar y, oye, fíjate que tiene fiebre y tal. eh, pues, doctor, hay que tener, el médico tiene que estar consciente de que, digo, hay casos de excepción, como ahorita que mencionábamos, a una mujer que está en un estado de embarazo, pues obviamente pues, no la vas a estar en un estado de vulnerabilidad, en una situación vulnerable, y no la vas a hacer a las 5 de la mañana que se le provoque alguna cuestión, ¿no? Pero ustedes desde el inicio se comprometen, doctor, a recibir las llamadas a la hora que sean. Sí, pero se ha perdido. Se ha perdido con las nuevas generaciones de médicos. ¿Crees que hoy los médicos se ponen más sus moños, por así decirlo, y no contestan algunos? Sí, Pues malamente, ¿no? sí, malamente, pero a veces digo, yo para poder descansar, a veces un fin de semana tengo que salir fuera de Morelia. Sí, Si yo me quedo en Morelia, de repente, pues si tú le dices, oiga, pues estoy muy cansado, no estoy pensando, y un médico cansado puede cometer errores. claro. Entonces, por eso, si la gente fuera consciente de no hablarte, yo sé que hay enfermedades, yo dejo mi comida, mi sueño por atenderte, pero por favor que sea algo que no sea de hace 5 días. Ujú, ¿Sí? Entonces, yo creo que es de ambas partes. Yo doy mi parte, pero también ayúdame tú como papá. ujú. ¿Sí? Y eso es de las cosas que tenemos que aclarar un poquito cuando vemos la consulta. Es como le digo, a mí, doctor, ¿le molesta que le hable? No, no me molesta, pero no me digas que de hace 5 días tiene fiebre. Si el niño empezó fiebre hoy en la mañana, ay, no, vamos a ver cómo le va.
Y Sí. ya cuando son las 12 de la noche y no encuentras el medicamento, o sea, pasan muchas cosas. Yo creo que con tiempo se... Y hay urgencias, definitivamente, que empiezas la fiebre a las 2 de la mañana, pues, ay, pues, ¿qué le hacemos, no? Pero sí, sí, les digo siempre la recomendación es a todos los pacientes, sean pediátricos, no sean pediátricos, por favor, si empiezas con síntomas, no esperes hasta el último momento. Las cosas que se atienden a tiempo se resuelven a tiempo. Como el COVID, ¿no? Que era la Claro. recomendación. Empiezas con un síntoma, inmediatamente acude al médico, no hay que esperar. Aquí el problema que pasaba en COVID es que muchos médicos no querían atender pacientes con COVID. Yo como pediatra infectólogo me tocaba a veces atender a adultos y yo les decía, oiga, pero yo soy infectólogo de niños. Sí, doctor, pero es usted el único que me quiere atender. Sí, doctor, perdón que te interrumpa. Yo en un par de ocasiones busqué a un neumólogo, digo, por cuestión ética, no digo su nombre, pero busqué a un neumólogo y tristemente no quiso contestar. No quiso contestar, es mi neumólogo, es con quien yo he acudido, yo soy su paciente, me conoce, tiene mi expediente y efectivamente no había ni a quién preguntarle. Fue una fase muy compleja y yo creo que el COVID, doctor, si me permite el comentario, el COVID reveló mucho el compromiso que tenían algunos médicos. Ahí se desnudó quién tenía o no. Yo agregaría otra cosa. Mira, también acuerda que muchos médicos son humanos también Sí, y les da miedo, correcto. ¿sí? Y entonces te da miedo porque de repente tú dices, oye, pero yo también tengo familia, tengo hijos, yo soy el sostén, y si me muero, ¿qué pasa, no? Entonces, esa dualidad que hay entre decir, ¿qué hago, no? Y estamos los que estamos locos porque nos apasiona y dices, yo voy, ¿sí? Sí, Y entonces, eso es lo que sucede, ¿no? Entonces, yo creo que a veces médicos ya grandes, sí, claro. yo, como te decía hace rato, soy, cuando era joven y guapo, ahora que soy guapo nada más, entonces, Esa dice, está todo el mundo buena, se va a doctor. estar riendo, pero bueno, como tú. Sí, y aquí lo importante es entenderlo, pero hay gente que es joven, que tenía esto y les da. Eran los que estaban los especialistas. Yo sé que cuando empecé a estudiar esto podía suceder Sí. y me podía comprender. Y me dicen, oye, ¿no te da miedo así muy macho? No, sí, sí me da miedo morirme. También mi familia, ¿quién va a salir adelante? Y de por sí estamos saliendo poco a poco, entonces Sí. dices, ¿qué va a pasar? Entonces, mucho hay que evaluarlo, ¿no? Y hay gente que dices, bueno, te mencionas como ser el non plus ultra del COVID y de repente no eres el que te metas a ver a los pacientes con COVID, pues es medio contradictorio, ¿no? Claro, Entonces, incongruente. como decía mi compadre, cállese el hocico, compadre. Es correcto. Oiga, doc, para entrar antes, quería preguntarle algo, doc. ¿Hubo un gran abuso, cree usted, sin señalar, porque creo que no venimos a eso, pero cree que hubo un gran abuso por parte de los hospitales en la fase de COVID? ¿Cree que hubo un exceso incluso de los médicos? Y a punto ahí este mismo neumólogo subió su tarifa casi en un 30-40% y así se quedó ya. Yo creo que eso no debe de ser, Ok. ¿sí? Entonces, porque si de todas maneras subes tu tarifa y no ves al paciente, entonces, perdón, poder subir mi tarifa, pero porque estoy teniendo un mayor riesgo. Ujú. Pero si no vas a tener riesgo, te voy a ver a través de una computadora, no tengo riesgo de confusión y te voy a cobrar el doble de lo que yo cobraba de consulta. Sí, casi el doble. Creo que hay que evaluar a veces. Sí. La oferta y la demanda es entendible en cualquier aspecto porque dice mucha gente, no, usted es médico, hizo un juramento, sí, pero también cómo. Sí, exacto, es correcto. Pero tampoco exageres en tu cuota. Tampoco eres Dios para cobrarme 100,000 pesos. Porque he recibido muchas quejas, doctor. Hace días tuvimos por ahí un fragmento de uno de nuestros podcasts que hablaba un poquito de la salud, que hablaba un poquito de los seguros médicos y he recibido muchos comentarios de gente molesta, sobre todo en contra de los hospitales y de algunos médicos, pero particularmente de los hospitales, que han sido quienes se aprovecharon en esa fase, que inflaron costos y ante la necesidad de la gente, pues la gente vendía la camioneta, vendía el carro, pero ayúdame, por favor. Yo creo que sí, a veces tenemos problemas de abasto de cosas de seguridad para tu personal, Sí. para el personal de enfermería, para tu médico. Y entonces de repente, acuérdate que el uniforme que te pones de repente es nada más para 6 horas y el costo de los uniformes también se fueron para arriba Ujú. y el costo de los medicamentos se fueron para arriba. Entonces, hay que entender que un hospital privado es un negocio también. Sí. Entonces,
el que dice, ay, me cobraron 3 veces el precio de la aspirina que me iba a tomar, ¿no? Sí, ¿Qué es lo que sucede? Que ahí viene incluido la luz, el agua y muchos otros recursos que tiene el hospital. Entonces, tener un hospital es caro. sí, O sea, no es un negocio así que te digas es muy, muy bueno si no tienes la estructura. Y eso empezaron a generar muchos hospitalitos sí, y se empezaron a hacer clínicas en casa, clínicas de COVID, sí. que eso pues también era poco ético, pues a lo mejor te cobraban un poquito, pero de poquito en poquito se morían y cobraban 100 pesos, pero cobraban. Sí, pues no contaba ni siquiera con área Entonces, de pero no cuidados le, intensivos. pero no le daba la oportunidad a un paciente de salir adelante. Correcto. Entonces, la terapia intensiva es carísima, No lo creían. En el carísima. video pasado que subimos, la gente no lo creía. Decían que no, que 100,000 pesos era muchísimo por día en terapia intensiva y se me hace barata, según yo. Pero déjame contarte, porque mucha gente no sabe esto, mucha gente se iba sin pagar, se iba, entonces, ¿qué haces tú como negocio? Si tú te dicen, a ver, de 10 pacientes se fueron 4 sin pagar, Ujú. y hazle como quieras, y se meterá al juicio y después a lo mejor cobran, pero en 10, 15 años, tú como abogado lo sabes perfectamente que los juicios se pueden alargar muchísimo, Muchísimo, sí. pero es mi negocio y me voy a quebrar. Si yo estoy teniendo pérdidas y no ganancias, entonces ¿qué hago? ¿Sabes qué? Tienes que pagarme 100,000 pesos, Garantizar. garantizar, Es correcto. para que el momento que estés llegando a los 100,000 pesos, yo te voy a decir, ¿sabes qué? Ya no hay. Doc, ¿qué es lo que hace carísima la terapia intensiva? Objetivamente, ¿por qué es carísima la terapia intensiva? Porque no lo Porque entendemos, de verdad. Porque todo el equipo que tienes en terapia intensiva, los ventiladores, simplemente un ventilador te puede costar hasta 1,000,000 de pesos, 1,500,000 de pesos. Y cada vez están cambiando por actualizando, cada mejores. Ujú. Todo tiene que ser desechable. Antiguamente se esterilizaban, que ya sabemos, no, tienes que desecharlo, no puedes usarlo para otro paciente. Correcto. Entonces, todo eso que es desechable, para evitar que el paciente se vaya a infectar dentro de un hospital, es un gasto. Sí. Entonces, y acuérdate que en ese periodo tú comprabas un conector para el ventilador que te ponen que va directo al ventilador y te costaba 10 pesos, Ujú. pero en 2 meses ya costaba 30 pesos. Principalmente podríamos decir que la terapia intensiva es tan cara por el tema del equipo que es sumamente caro, Claro, por valga la supuesto. redundancia, que el equipo es sumamente caro y poner a trabajar y poder conseguir esos equipos, que no son equipos que se consiguen aquí en la esquina en una tienda de abarrotes, o sea, es Exactamente. complejo conseguir ese tipo de equipos. No está sobrado el hospital de equipos. No, y en COVID, acuérdate que lo que no habían eran ventiladores. Es correcto. Entonces, siempre lo hemos visto, o sea, si viene una pandemia, Sí. juntando todos los hospitales no alcanzas a tener ni siquiera no sé, ni un 5% de la atención para el paciente, que es lo También, que sucedió ahora. también los medicamentos es un factor, doctor. Sí, los medicamentos empezaron a desabasto. Ok. Entonces, tienes que tener sedado a tu paciente en terapia intensiva como anestesiado para que no tenga dolor, para que no sienta. Y tener un tubo en la garganta es horrible. Sí. Despiértate y simplemente, como le digo a la gente, ponte el dedo aquí en la garganta y miren cuántos vas a aguantar. Ujú. Entonces tú, que no te puedes mover, que estás en terapia intensiva, estás despierto, tienes que sedar a este paciente. Y eso cuesta. Es Eso, medicado 24 horas. 24 horas medicado y la terapia intensiva es activa. O sea, ahorita te pongo un medicamento, al ratito te pongo otro, después te quito uno, después te lo vuelvo a poner y todo eso cuesta. Correcto. Entonces, realmente una terapia intensiva es muy cara. Si tú no tienes un seguro de gastos médico vasto, Sí. realmente es complicado que puedas mantenerte una semana de un paciente infartado en terapia intensiva, 1,000,000 de pesos no te alcanza. Una persona clase media que gana, no sé, no tengo el precio, perdón, el ingreso exacto, 22, dependiendo la zona, ABC, 22, 35, 33, que sea el ingreso de una persona. Póngale 50,000 pesos que gane. Te acabas en una semana todo. Sí, Si tenías casa, una casita por ahí, la tuviste que vender, tuviste que deshacerte de algo a la brevedad o pedirle al banco. es más, yo se los digo, si yo no tuviera seguro médico, yo sí me moría, no tendría para pagar
Oye, Así, pero tú estás médico del Ángel. Pues sí, a lo mejor que me hagan un descuento, pero no me van a dar gratis, claro. porque son gastos. Sí, el hospital no No puede puede. perder. O Sí, sea, claro. y eso es un negocio, es lo que tenemos que entender. Es como un carro, ¿no? O sea, pues, tienes para comprar un Mercedes, sí, pero para mantenerlo, el deducible, el seguro, o sea, no me alcanza. Entonces, Claro. a lo mejor 5 días puedes estar, pero después tienes que buscar una institución. ¿Y qué pasa con la institución? Lo mismo. En la institución llegas a tener ese gasto de dinero que no se recupera en un hospital. ¿Por qué? Porque no te llegó la partida que tenía que llegar, porque redujeron los gastos para los hospitales, que es lo que ha estado sucediendo. Yo Sí, trabajo en un hospital público sí. y de repente es lo que estás viendo. No tienes medicamentos, no tienes antibióticos y a lo mejor me van a llamar al rato y me van a decir, oye, ¿por qué estás diciendo eso? Porque es verdad. Claro. Mi papá me lo decía, que trabajaba en el hospital civil. Mi padre también, secretario de salud, igual que Sí. usted, en el hospital. Usted está en el hospital infantil. Y mi papá me decía lo mismo. A veces hacemos milagros, de verdad, porque trabajamos con lo que hay. Y a veces agarrabas y dices, oye, vamos a una cooperacha para comprarle un medicamento a este niño y lo compras y de repente llegan otros 5. Y llega cuando tú le dices, oye, ¿no me cooperas? No, ya déjame molestar, Vázquez, por favor, ¿no? Sí, 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 claro. Entonces, realmente es complejo. La salud es cara, pero la importancia es poder prevenir enfermedades. Con el tema que vamos a tocar en un momento, es precisamente estas enfermedades, ¿cómo las puedo prevenir? Ujú, ¿Sí? Y la prevención en países como Japón te pagan y entre más tengas sana tu población, más vas a ganar. ujú, ujú. Entonces, ¿y qué pasa también con médicos, con enfermeras? Que pues tú tienes un sueldo bastante honroso, pero finalmente pues todo el mundo queremos salir un poco más y entonces empiezas a trabajar en el hospital, empiezas a trabajar en tu centro de investigación, en tu consultorio, a dar conferencias. Todo esto Sí, cuesta. sí, sí, sí. No, el conocimiento cuesta, doctor, simplemente. O sea, prepararse, pagar una especialidad, pagar una maestría, pagar un doctorado, pagar unos estudios en el extranjero, son sumamente caros. Yo veo que usted hizo una gran inversión. ¿No? Ahorita estaba pensando cuánto dinero no tuvo que haber invertido sin recibir en ese Mira, momento nada. y te voy a platicar, yo cuando estaba en Estados Unidos fui tocando puertas para que me dieran una beca, no encontré. Y un día que iba a dejar a mi coche a la posta en- para su servicio, Sí, pasé por rectoría de la universidad. Dije, ay, no, si ya toqué en un montón de lados y Telmex y todo esto, y cosas de esto, y pues no hay, porque tienen sus procesos y todo, ¿qué va a haber aquí? claro. Pero de repente dije, de regreso, voy a preguntar, ¿y si tenía una beca? Wow. Pero déjame contarte la triste historia. Cuando me dijeron, no vas a recibir esta beca, no, hombre, me la voy a pasar muy bien en Estados Unidos. Se viene la devaluación y tenía dos opciones: o ponerme a trabajar como mesero, como manejando forklift o en una cocina Sí. para poder quedarme a terminar lo que estaba empezando a hacer, o me regresaba a México. Tomé la decisión de ponerme a trabajar y trabajé de mesero, limpiando oficinas, porque no me alcanzaba. Wow, eso sí. Porque se vino la devaluación y entonces mi beca se hizo chiquitita. Sí. La devaluación fue del 93, 94, ¿no? 95 más o menos. Ok, en la época Sí, de entonces, Carlos Salinas, ahí en sí, exactamente. A mí me tocó darle, como jefe de residentes, cuando inauguró el nuevo hospital infantil, me tocó darle las tijeras para cortar el listón. Wow. Y él, fíjate, curiosamente, en ese momento, pues era el presidente, pues un héroe, porque pues pintaba como una maravilla, ¿no? Sí. Entonces, cuando se viene todo este problema, pues entonces tienes que tomar una decisión. O me adapto Ajá. y empiezo a trabajar, y yo ya era médico, pediatra, infectólogo titulado. Y entonces empiezo a trabajar de mesero y mucha gente, no cuentas eso, ¿por qué no? Pues es la verdad, Sí, no, me costó mi trabajo, es un orgullo, claro. o sea, mi papá pues, me ayudaba, pero no tenía así Sí. como para decir, te voy a poner una clínica y vas a venir a hacer tu clínica y a todo dar. Entonces, te cuesta trabajo. Entonces empiezas a llegar y te sientas en tu consultorio y cuando dicen, oye, ¿cómo le hiciste para tu consultorio? Pues mi mamá me regaló mi escritorio,
y mi papá me regaló la mesa de exploración, y entonces empiezas con pocas cosas. Hay gente que llega con todo, hay médicos que les ponen todo, pues qué padre, ¿no? Y no es malo, ¿no? Un amigo me decía cuando llegó, tú deberías ya tener tu casa y todo. A ver, le dije, espérame tantito. A ti tu papá te pagó tu casa y tu suegro te pagó tu consultorio, ¿sí? No, pero se lo estoy pagando. Ok, no se lo pagues un mes. ¿Qué pasa? Nada, Nada, ¿verdad? no. Pero a mí el banco Sí, sí me va a cobrar intereses. inmediatamente. Y a los Y 3 meses te entonces está. le digo, hay gente que pues viene de una familia que tiene, qué bueno, o sea, no lo critico, qué padre, él nació en esa casa, pero yo que me costó trabajo salir, entonces pues sí lo valoras, ¿no? Claro, doctor. Entonces empiezas, muchos de los que están saliendo empiezan a tener ese problema. Tienes un examen, después de que terminas la facultad de medicina, tienes un examen para hacer la especialidad. Ujú. Y entonces, de 5,000, 8,000, 10,000 gentes, nada más van a ver 2,000 plazas. Sí, sí, es muy Y, limitado. y entonces, de todo el mundo, como les digo a mis hijos, todos los que salen de una carrera, yo voy a ser el mejor abogado, yo voy a ser el mejor doctor. No, eso los 10,000 los dicen, los que salen cada año, ¿no? Entonces, y no todos van a ser. Claro. Entonces, no todos tienen la habilidad, no todos tienen la manera de poder llegar. ¿Qué hay que hacer? Tener una disciplina para hacer las cosas, pero hay cosas que no te gustan dentro de tu misma carrera, hay materias que tú no te gustaban. Claro, sí. A mí, por ejemplo, cardiología no era así como de Favorito. eso, pero tenía que presentarlo. Y como decía mi papá, que llegó a ser hasta mi maestro en la universidad, decía, a lo mejor epidemiología no es la materia más importante, pero ¿qué creen? Tienen que pasarla para seguir de año. Bueno. Sí, 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 sí. Toda la razón, doctor. Y fíjese que algo que hemos dicho en la gran mayoría de los podcasts que hemos tenido, siempre concluimos que el sacrificio también es un valor, un factor determinante para poder llegar a un lugar deseado, ¿no? A una meta. Y eso es algo que tuvo que pasar usted al trabajar paralelamente al estudio, que es sumamente complicado, y más en tratándose de una materia como es la medicina, que con respeto para todas las carreras, todos los que tenemos otra profesión distinta, pues obviamente la carrera de medicina me consta que tiene sus bemoles y sus áreas complejas. Y doctor, pues quiero aprovechar el tiempo con usted en este tema que es un tema pues, de interés público, es un tema de salud pública. Ahorita estamos hablando un poquito del gobierno, pero me gustaría arrancar primero, si nos puede decir, doctor, ¿qué podemos entender por el virus de papiloma humano? ¿Qué es? Tanto se nos habla, se menciona, hablan del cáncer cervicouterino, nos estamos yendo ya muy adelante a un estadio, pero ¿qué es el virus de papiloma humano, doctor? Bueno, el virus papiloma humano es un virus que hay aproximadamente más de 100 serotipos. Sí. ¿Qué nos referimos? Son los que te salen las verrugas en las manos, es virus de papiloma. Ujú. Pero hay algunos virus que tienen mayores riesgos de producir enfermedad grave, Sí. ¿sí? Y otros que son de menor gravedad, pero que son importantes también. Esto de conocer qué tipo de virus fue muy importante porque no sabíamos antes por qué el cáncer cervicuterino lo hacías el Papá Nicolau y lo podías detectar. No voy a meterme en el área de los ginecólogos, pero sí de la infectología, que es un virus que normalmente produce una enfermedad muy importante, que como tú mencionaste, es cáncer cervicuterino. Ok. Se mueren por lo menos 12 mujeres diariamente en México por cáncer cervicuterino. Estaba escuchando hace tiempo que era la segunda causa de muerte, es correcto, doctor, ¿verdad? Claro, por supuesto, En mujeres, y también está el cáncer de mama. en primer lugar. Entonces, ahorita sí, pero aquí lo importante es detectar primero la enfermedad. ¿Qué es el virus? ¿Cómo se transmite el virus? Ajá. Hace poquito estaba leyendo con respecto de algo muy curioso, de no médicamente de medicamentos ni de vacunas para prevenir cáncer cervicuterino. Y una de las cosas que me llamó muchísimo la atención en lo que estaba leyendo era que la moda de depilarse completamente Sí. aumenta el riesgo de adquirir papiloma. Ok. Entonces, de repente, agarraron esa modita
en la depilación y esas lesiones que se producían y el no tener ese vello protector. Claro, no es definitivo, ¿eh? No quiere decir que a las personas que no se depilan no les va a dar, Claro. pero tienes una ventaja, aunque sea mínima, con respecto a las personas que se depilan. Entonces esto llega a cosas muy importantes. Empieza a ver el tipo de relaciones, número de parejas, si tienes alguna alteración inmunológica para que tú puedas adquirir ese virus. Okay. Ese virus se transmite por transmisión sexual. Se considera como una enfermedad de transmisión sexual. ¿100%? 100%. Okay. Y es chistoso porque cuando llegan a los 50 años, el 80% de las personas hemos tenido papiloma. A ver, doctor, o sea, lo que está diciendo usted es que 80% de las personas, hombres y mujeres, a los 50 años ya estuvimos expuestos o tuvimos Exactamente. o nos infectamos de papiloma humano. Sí, porque papiloma tienes 3 caminos. Ok. Sí. O te da y lo eliminas, o te quedas como portador, o te da cáncer. Wow. Ahora, muchas veces de esos virus se eliminan. Tanto en hombres como en mujeres les puede pasar. En hombres pueden tener cáncer de pene, cáncer de ano, sí, los hombres que tienen relaciones con hombres, ¿sí? Y las mujeres. Pero las mujeres son las más perjudicadas porque es el grupo donde el virus más ataca. Entonces los hombres podemos tener también ese tipo de problemas. ¿Cómo se adquiere? Por contacto sexual. Okay. Yo pude haber tenido un contacto sexual y a mi esposa no la haber conocido en años hasta que me caso con ello, pero yo me quedé portador y puedo contagiarlo. Wow. ¿Sí? Entonces, aunque usted se haya sentido bien, aunque yo me sienta bien, yo no tengo nada, no veo nada raro. La mayoría de las personas son asintomáticas en enfermedades. Y normalmente el cáncer se desarrolla en la mujer, doctor. ¿En el hombre es poco común? No, también se presenta cáncer de pene, no tan frecuente como en mujeres, pero también se presenta. Ahora, ¿qué sucede? No es un virus, que le digo es bien chistoso porque nosotros somos los que vacunamos a estos tipos de pacientes a partir de los 9 años. ¿Esa es la edad ideal? Esa es la edad ideal y ahorita te voy a explicar por qué. Okay. Pero esta enfermedad, cuando tú te infectas, una mujer, la mujer se infecta, por ejemplo, a los 15, 18, 20 años y actualmente cada vez es más temprano. Más temprano. ¿Qué es lo que sucede? Ese virus va a estar un problema, un proceso, y de repente a los 30 años empiezan a tener cáncer cervicuterino. Entonces, ¿por qué es el impacto? Porque son las mujeres que están en edad reproductiva, en mujeres que trabajan y que tienen niños chicos. Sí. Entonces, imagínate todo el problema que se tiene en cuestiones social, médica y todo. Y en los hombres se presenta menos, pero no es imposible. Entonces, las relaciones sexuales, ¿por qué se pone la vacuna a los 9 años? ¿Por qué dices una vacuna? ¿Por qué a alguien se le ocurrió decir 9 años? Nomás porque se le ocurrió. Porque pareciera que dice, oye, está tan chiquito, tan chiquita, sí, ¿por qué a esa edad, no? Porque, curiosamente, a los 10 años empieza actividad sexual en muchos lados. A los 13 años, de hecho, a los 10 años, doctor. Sí, hace poco hemos tenido casos en el hospital de niñas de 12 años, 10 años embarazadas. Wow. Y que es un lío porque tú piensas que tiene una enfermedad. De repente no piensas en principio que esté embarazada. Sí, claro. ¿Sí? Entonces, este tipo de situaciones han hecho que antes de que empiecen con actividad sexual, pero pues el internet, las redes sociales, todo lo que empiezan a ver, empiezan a tener una influencia en tener una actividad sexual más temprana. Entonces, lo importante es prevenir. Sí. ¿Y cómo vamos a prevenir? Bueno, porque ya hay una vacuna. Sí. Y entonces, pero tenemos un problema. Un problema con las vacunas son los famosos antivacunas. Ah, con lo que sí he escuchado. ¿Sí? Gente que está en contra. Entonces, es increíble, pero la gente le hacen más caso a su comadre. A la vecina. Sí, que al mismo médico. Digo, hay pacientes que llegan y me dicen, doctor, yo no quiero vacunar a mis hijos. ¿Qué me recomienda? No te encariñes con ellos. Pues sí. Porque está demostrado realmente que después del agua potable, las vacunas han sido lo que más pueden proteger. Claro, las vacunas no son inocuas en el 100%, ¿no?
Sí, Las vacunas en un momento dado pueden tener reacciones adversas. claro. Y claro, a la persona que le toca esa reacción adversa, ¿sí? Esa es la persona que dice, ¿sabes qué? No Yo no sirve. quiero vacuna, no sirve la vacuna. Pero es como todo. Tú comes un durazno y se te hincha la boca y dices, oye, ¿por qué te comiste el durazno? Ah, Sí. pues yo no sabía que era alérgico. Ah, pues yo también en el momento que pongo un medicamento o una inyección, no sé si es alérgico. Yo te puedo poner una penicilina y no te pasarte nada, dárselo a tu esposa y que se enronche. Me lo tomo yo y me muero porque se murió Vázquez, pues porque era alérgico. Pero oye, ¿pero por qué? Pues yo no sabía. A mí como médico, si tú me dices, yo soy alérgico a la penicilina y te doy penicilina, soy el responsable. Ujú. Pero si te doy penicilina y te da reacción, oye, mire cómo me dejó el doctor, ¿y tú sabías que eras alérgico? No, yo no No. sabía, yo tampoco tengo cara de brujo, pero no me la cara. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Es correcto. Entonces, no puedo saber en un momento dado. Entonces, ahí viene la importancia de que uno tenga un conocimiento médico de cultura médica. Sí. Y entonces le dices, oiga, es que mi comadre me dijo que la vacuna, ¿y tu comadre es doctora? No. ¿Es vacunóloga? No. ¿Es infectóloga? No. ¿Y le crees a tu comadre? Pues no. Entonces es increíble cómo esa información, esa Claro. mala información, y el problema que tenemos ahora son las redes de dar una mala información. Y yo te agradezco que me invitaras porque No, con gusto. siempre tenemos ese gusanito de cómo realmente convencer a la gente que el beneficio es mucho mayor que el riesgo. Doctor, o sea que usted abiertamente y públicamente en este foro podría decir que sugiere a todos los padres que hace un llamado como médico infectólogo, como pediatra, que usted como pediatra y como infectólogo lleven a sus hijos a vacunarse Sí, a claro. los 9 años, sea varón o sea una damita. Sí, claro, pero hay que diferenciar las vacunas. Esto es bien importante porque hace unos días antier, me escribió una paciente y dijo, doctor, van a poner una vacuna a ver, espérame tantito. Si es vacuna bivalente, Ujú. es exclusivamente para mujeres. Ok. Si es cuadrivalente, es para hombres y para mujeres. ¿Cuál es la que más recomienda usted, doctor? Ahorita la que hay en México es la cuadrivalente. Y hay una nueva vacuna que es la nonavalente y puedo tener el orgullo de que hemos llevado 5 proyectos de investigación Sí. clínica con la vacuna nonavalente y hasta han participado mis hijos también. Entonces, por lo que me digan, oiga, usted va a hacer un protocolo de investigación y nos va a usar conejillos de indias. No, no son conejillos de indias porque todo está normado éticamente, pasa por un comité de ética, pasa por un comité de investigación y no solamente es así, también después pasa por la COFEPRIS y si es una vacuna que se puede hacer un protocolo internacional, pasa por la FDA, por la EMA europea para que se pueda autorizar. No es así que me levanto, oye, a ver qué vacuna voy a probar hoy. No, no es así. Ok. Tiene todo un protocolo científicamente. Actualmente hay un método científico que tienes que valorarlo, tienes que hacer una fase 1, fase 2, primero fase animal, después fase 1, fase 2, fase 3. Los primeros que participan son 10 pacientes nada más, después son 100 pacientes, después ya pueden ser un volumen mucho más grande. Y para que me autoricen que se aplique esa vacuna en población abierta, tuve que haber pasado todos esos protocolos de investigación. Yo tengo que guardar toda esa información por 15 años, Sí. porque tú has visto que después de 10 años este medicamento lo sacan de Sí. esto, porque hay cosas que no se sabían y que se vienen aprendiendo. Entonces, como que la gente se queda con la idea de que me estás utilizando, no, no te estás utilizando, tú vas a participar y es voluntario. ¿Por qué? Porque tiene muchas ventajas. Ujú. Muchas ventajas porque muchas de las personas que participan pueden tener acceso a esos medicamentos que no van a tener. Entonces, pero todo está regulado éticamente, no es así. Y en mi proyecto, cuando llevas un proyecto, tengo un tipo que va cada 15 días a revisar detalle por detalle de lo que estoy haciendo. No es yo hago lo que me da la regalada gana. Todo el mundo pensaba muchas veces que la investigación que daba la farmacéutica era
poco ética, déjeme decirle que no, está súper controlada, mucho más controlada que a veces las que tienes en una misma universidad, porque si eres cuate del rector te puede pasar muchas cosas, y esto también puede pasar, también tienen sus controles, todos tenemos controles para llevar ese proyecto de investigación. Después se tiene que publicar en una revista, y ese protocolo no es uno, son 10, 20, 30, 50 en que se estén realizando para realmente validar que lo que se está dando es real. Correcto, Doc. ¿Cómo se evalúa la gravedad o el riesgo que tiene un serotipo de papiloma humano? ¿Cómo se evalúa? ¿Están ya estipulados? ¿Cómo Sí. es eso, doctor? Hay virus que son de alto riesgo y de bajo riesgo. Correcto. Los de alto riesgo son los que te pueden producir cáncer, Ujú. que principalmente es el 16 y el 18. Ok. ¿Sí? Y hay otros que son los que te producen verrugas de transmisión sexual, así las lesiones que tienes en las manos. Y muchas veces dicen, no, pero es que el 6 y el 11 no te va a producir problemas, entonces ¿para qué te vacunas? Digo, pero si te lo ve tu vieja te mata. Qué bueno, doctor. ¿Sí? Sí, Entonces, sí. y además esas complicaciones no solamente, esto suena chusco de que pueda suceder, pero también hay complicaciones para el recién nacido. Si tienes una lesión de verruga, cuando nace el niño por el canal del parto puede agarrar el virus y tenerlo en vía respiratoria. Fíjese nomás. Las personas que tienen contactos sexual oral también se pueden contagiar y te puede dar cáncer de faringe, de laringe. ¿En serio? Entonces, digo, se puede producir otro tipo de cánceres también. Por eso es importante que sepamos por qué se utiliza la cuadrivalente para hombres y para mujeres. Porque, vuelvo a lo mismo, muchas veces me dicen, oye, pero ¿por qué vacunas a un hombre si es menos riesgoso que tengan cáncer? Porque mi hijo puede contagiar a su nuera, a su esposa, que es mi nuera. Sí. Y aunque me caiga mal esa vieja, sí, es la mamá de mis nietos. Sí. Y mamá es mamá aquí en China. Claro. Entonces, tenemos que cuidarlos. Sí. Entonces, si tú me dices, oye, Jorge, ¿tú vacunaste a tus hijos con papiloma? Sí. Oye, ¿lo volverías a hacer? Sí. ¿Qué pasa? Que muchos van mejorando las vacunas y hay 100 serotipos. Dicen, no, pues ya son 100 serotipos y tú nada más vas a cubrir 2 o 4 o 9. Sí, pero ¿cómo se hace esto? Empiezan a hacerse estudios en todo el mundo. Sí. Y empiezan a ver qué serotipos predominan en cada parte. No es el mismo de Argentina como el de México, que el de España, que el de... Entonces, claro, la vacuna va a cambiar su protección de acuerdo a los serotipos si están dentro de la vacuna. Sí. Si están dentro de esa vacuna los 9, pues es lo bueno a veces estar de vecinos de los gringos, porque generalmente los serotipos son muy parecidos. Ajá, son muy pero parecidos. A veces hasta por estado pueden cambiar. Entonces, yo tengo una vacuna que me protege en 9. Sí, que es la que sí, le llama la nonavalente. Nonavalente. Sí, pero aquí en México hay otros que no están dentro de ese virus, entonces ya no tengo la protección del 90%, te voy a tener una protección del 80% para esta área. Sí. Pero vuelvo a lo mismo, 80%, estás hablando de cáncer. ¿Y qué es lo que pasó? Que empezaron a ver videos virales, por ejemplo en Colombia, que fueron a una escuela a ponerlo, y uno de los efectos es que duele y se ponen todas mal y chiquillas caguengues, entonces empiezan a gritar y miren cómo se están muriendo las niñas y hacen un espectáculo de eso. Y entonces empieza a perder credibilidad la vacuna. Pero doctor, ¿qué comparamos el dolor que me ha dado cuando me ponen la vacuna cada año que me pongo la de influenza? Ajá, sí, claro, me duele X, ¿no? Hasta fiebre me ha dado, pero no pasa nada, un bañito y se acabó. ¿Qué comparas eso con estar un día en terapia intensiva conectado a un ventilador o con tener, en este caso, de lo que estamos hablando de virus de papiloma humano? ¿Qué comparas el dolor de un brazo, a lo mejor 2 o 3 días de malestar? Es que la gente no entiende. Es que me puse el vacuna y me puse mal y me dolía la cabeza. Sí, pero no te moriste. No te dio cáncer cervicuterino. No te dio cáncer cervicuterino. Segunda causa de muerte en México. Y entonces vas a empezar de muerte en mujeres, ¿sí? Entonces hay que aclarar esto, pero sí es importante que entendamos que tenemos que vacunarnos. Esto es un llamado para adultos también, doctor, porque luego a veces dice, no, pues yo ya 50 años, yo ya me casé, yo ya... Lo más probable, o sea, las indicaciones de vacunación en adultos, en hombres, es hasta los 26 años, de 9 a 26 años,
y en las mujeres es de 9 a 46 años. Ok. Entonces, tenemos ¿qué pasa si yo me la pongo? Pues realmente no va a pasar absolutamente. La vacuna es preventiva, no es curativa. Si yo tengo un papiloma 16, me pongo la vacuna y me va a curar. No, no, no. Es antes de que tengas el virus. Ok. Por eso se llama prevención. Por eso a los 9 años se sugiere. Exactamente, antes que empieces con actividad sexual. Porque este virus, esta enfermedad es de transmisión sexual. Ok. Entonces, las posibilidades, estamos vacunando, como le digo, los pediatras, dice un amigo que vacunamos de enfermedades que no vemos nosotros como pediatras, Sí, porque adelantados. lo va a presentar a los 30 años, ya lo va a ver el ginecólogo Sí. y él va a tener que hacer todas las pruebas. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Es preventivo. ¿Y qué piensas? Pero si ya tengo 16, ¿para qué me vacuno? Ok, tienes 16, pero acuérdate que te dije que te puedes curar, te puedes ver portador o te puede dar cáncer. Y a lo mejor no te da cáncer esto y agarras otro, un 18, ya te dio cáncer. Sí. Entonces, claro, la protección baja. Es lo mismo que está pasando con la vacuna de COVID Sí. en los adultos. Ya me vacuné y ya puedo estar con toda la gente y convivir. No, si eres hipertenso, diabético, obeso, la vacuna que te protegía el 80% va a bajar un 60% por tu enfermedad, por tus comorbilidades, o sea, las enfermedades agregadas que tienes. Entonces, por eso es bien importante evitar. Está enfermo, no vayas. O sea, el hecho de que alguien se vacune, así te digan, te vacunamos a los 9 años, hijo, no quiere decir que tienes el derecho de irte y vámonos sin preservativo y lo que pase. No, no. Jean No. Marín de Doping Way. O sea, el hecho de estar vacunado una persona desde niño, que sus papás fueron responsables, no quiere decir que el niño tenga derecho en su edad juvenil, en su juventud, a dedicarse a una vida sin cuidados y sin protecciones. Te voy a decir una cosa. Aquí es lo que pasa muchas veces. Dice, no, yo no voy a vacunar a mi hija contra papiloma porque va a estar de China libre. Decían, voy a fomentar. Sí, a ver, permíteme. Hay SIDA, hay sífilis. La sífilis está aumentando. Antes era raro ver un paciente con sífilis. Ahorita hay muchos casos de sífilis. Por lo menos de enero a ahorita he visto 7 casos en niños recién nacidos. Más, imagínate, nada más no, yo. Imagínate los demás. Wow. Entonces, sí ha aumentado. Entonces, el que tú te pongas para vacuna papiloma no significa que tengas responsabilidad para tus relaciones sexuales, ¿sí? De que no uses protección. Como le decía yo a mis hijos, el embarazo es el problema menos grave. Sí, y hasta él le decía de broma, y lo único que te puedo asegurar es pediatra gratis. Entonces, porque aquí él sí necesita, y es bien importante que tengas responsabilidad, porque también hay SIDA, también hay virus del mono, y que se transmite por transmisión sexual, y también hay muchas otras enfermedades de transmisión, gonorrea, etcétera, etcétera. Entonces, no porque te pongan la vacuna, tienes que empezar a tener un criterio, una responsabilidad. Sin embargo, ¿qué es lo que está pasando? Ahorita es fácil tener relaciones sexuales. Yo me acuerdo mucho, y mi hijo ahorita tiene 21 años, tenía como 4 añitos, y salíamos de viaje y estaba viendo la televisión y no sé, estaban pasando 2 personas que estaban acostadas en cama y lo veo que se le quedó viendo. Y le digo, oye, mijo, ¿qué estás viendo? Están teniendo relaciones. Y ya se dio la vuelta, se fue así como lo más común y corriente. No soy persinado ni mucho menos. No entiendo. Simplemente estamos hablando de que tienes que tener una responsabilidad con tu sexualidad. Doc, ¿cree usted? Yo estaba leyendo un libro hace poquito y no lo he terminado, por cierto. Es el que estoy leyendo ahorita y este libro habla en relación a cómo han aumentado. Bueno, habla de los 70s y se empieza a remontar un poquito. Si mal no recuerdo, se llama Generación Idiota. El autor se apellida Laje. Laje. Sí, lo he leído también. Es Agustín Laje. Agustín Laje, ¿verdad? Es un argentino. Ahí está el dato. Bueno, politólogo. yo estoy ahí. Es un buen libro, lo recomendamos. Yo todavía no lo termino, pero lo que llevo está muy bueno. Y ahorita me hizo recordar eso que acabo de leer hace unos días en ese libro. Y el autor asevera que lo que ahorita usted mencionaba, han incrementado los embarazos prematuros. Estamos hablando, antes eran a los 15, a los 14. Yo me acuerdo, pasé por la secundaria y pues caía 1, 2 compañeritas de la generación de 5 salones, 3 si quiere, 4.
Pero era hasta la prepa, que estamos hablando de una edad de 16, 18 años más o menos, que empezaban ya a verse un poquito más los casos de embarazo. Y ahorita usted me está hablando de una edad de 12 años o 10 años. El autor habla que tiene mucho que ver con la sexualidad que se está mostrando en redes sociales, en TikTok. Abres el TikTok y lo primero que ves de repente es una mujer ahí. Y no, el TikTok le vale madre si tienes 15, 20, 30, si eres un sacerdote, si eres una monja, si no te gustan las mujeres, si te gustan, etcétera. O sea, no tiene límites las redes sociales en general. A lo que quiero llevar esto es, ¿qué tanto tiene que ver usted en el tema, lo que ven los niños, las casas, la educación que le dan sus padres, o es una labor, es una corresponsabilidad la que hay? ¿Qué opina usted, Doc? Mira, yo creo que, mira, lo de las casas, la educación de la casa es muy importante. Sí. Eso no está en discusión. Pero, ¿qué es lo que está pasando? Es lo que dice Agustín Laje, ¿no? Cuando habla de generación idiota, no se afirma de que son tarados o menos. Habla de idiota, de una ideología que en los griegos mencionaban. Era Sí, la definición de la palabra idiota. Lo tomamos como insulto, pero no es un insulto lo que él dice en su libro. sí. ¿Y qué es lo que está sucediendo? Tú lo ves en la consulta. El niño está inquieto y ¿qué es lo que primero le dan el El teléfono? teléfono. Empiezan a jugar videojuegos de guerra, de matar. Entonces, por un momento que pues, matan y pues, un videojuego, ¿no? Sí. ¿Sí? Entonces, no le toman la importancia. Yo creo que el Internet es muy, muy bueno, pero también muy malo. Sí. Entonces, hay que saber como padres qué debo dar. ¿Vas a jugar un videojuego? Yo no estoy en contra de que juegue un videojuego. Muchos me van a decir, no, ¿cómo crees? No, no, espérame, de su edad Sí. y con un tiempo regulado. Yo les digo que tenía un amigo alemán que de niño que no lo dejaban ver televisión sus papás. Sí. Pero el niño salía y de repente jugábamos a los Power Rangers y el niño salía con Sandokan, que era un pirata de la literatura, no sé si portuguesa o rusa o de donde era Sandokan. Y entonces todo el mundo se reía de él y el otro se quedaba así, pues, ¿qué dije, no? Entonces los tarados éramos nosotros, no él. Él era un tipo muy culto. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Pierden la relación. Entonces yo creo, pero también hay que regularla, ¿no? Entonces tú ves en la consulta y agarran y le dan el teléfono. Y los niños se ponen histéricos y le quitan el teléfono porque papá recibió una llamada. Sí. Y dices, ¿qué onda? ¿Qué está pasando, no? Yo creo que es mucha educación. Y es cierto lo que tú dices. Lo que ven en cuestiones de que nosotros la película de John Travolta, Fiebre en la noche, de cuando están en el coche y no se ve nada, Era una era una escena de gravísima, ¿no? Híjole. No puedes ir a ver esta película, que esto. Y digo, también exageraban en ciertas cosas, pero nos dimos eso del otro lado, ¿no? Sí, Ya totalmente. no hay pudor. Decía el doctor Kumate que cuando ponían la vacuna de tuberculosis, que es la que te deja la cicatriz en el hombro En el del hombro. lado derecho, Sí. la ponían primero en la espalda, porque pues no enseñaban la espalda a las mujeres, ¿no? Entonces, si el hombre pues era raro que estuviera sin camisa. Cuando después dijeron, no, pues lo vamos a poner en el hombro, ¿sí? Porque todavía se cubría con la manga. Entonces, y de repente dice él, ahora ya no sabemos dónde vamos a poner, pues entre las nalgas para que no se vea, porque pues ya no enseñan, ya todo enseñan y ya no tienen imaginación, Ya no ni hay dónde siquiera, ponerla, hombre. ya no hay dónde ponerla. Entonces, sí es educativo, claro, por supuesto que es educativo. Y pues las generaciones pues ya no se comprometen igual como las de antes, ya cada vez derechos humanos, todo es algo que puedas decir, te van a criticar. Sí. Agustín Laje lo critican muchísimo, pero yo creo que Es un libro complicado. Es es un libro que pega, que claro, por supuesto, pero yo creo que sería muy bueno que lo leyeran. Y digo, no lo conozco a este señor y encantaría conocerlo porque les sí. daría la mano No, la y verdad que sí. felicitarlo. Yo lo que llevo del libro, la verdad es que me ha gustado bastante, Doc, que es un libro que sí me voló el cerebro, sobre todo porque también tengo una niña y estoy pues, como responsable de ella. Y estos temas, precisamente yo que sé que tiene usted una trayectoria en el tema de la infectología, quise abordarlo porque, pues, a veces la gente no los quiere hablar.
Es una estadística espeluznante la que nos acaba usted de reportar, doctor, un 80%. Podríamos concluir entonces que si un jovencito hoy a sus 20 años, pongamos 18, 25, póngale la edad que usted guste, tiene su primer encuentro sexual con una mujer o viceversa, una niña ya de un poquito más grande, hay un alto riesgo de que alguno de los dos pueda adquirir el virus del papiloma Claro, humano. claro. O sea, no todos les va a dar cáncer, no todos van a ser portadores y no todos lo van a eliminar. Entonces, acuérdense que tienes que reducir tus riesgos. Riesgos siempre hay. En medicina, 2 por 2 son 5. Ujú. Que es lo que te digo, le doy penicilina, cuando pasa y al desarrollo yo me muero. O sea, por eso le caemos mal a los médicos a muchos pacientes porque hablamos en el 80% de las veces y dicen, no, doctor, usted dígame sí o no. Vuelvo a decir, tengo cara de brujo, una mala cara. No lo sé, te puedo decir y tú debes hacer tu estimado con tu calidad de vida que tienes, en qué porcentaje vas a caer aquí. ¿Qué pasa Entonces, qué pasa con un varón que nunca, con un hombre, con un varón que nunca tuvo cuidado sexual y va al matrimonio? ¿Él tiene la manera de hacerse algún estudio, alguna prueba de PCR para detectar? en hombres es muy complicado porque tendrás que hacer una prueba en uretra y es muy dolorosa, entonces tampoco es algo así como muy. Y generalmente una mujer núbil no le vas a hacer un papá Nicolau, tiene que ya haber tenido relaciones porque esto tiene aspectos legales también. Ok. Entonces, aquí lo importante es que sabemos que, por ejemplo, las verrugas, el condón no te protege. O sea, ¿por qué? Porque hay una secreción y está el virus y te puede dar cubre el pene, pero no cubre testículos, no cubre área Peli- perineal. Ujú. Entonces, por eso sí hay que tener esos cuidados. O sea, lo que quiere usted decir es que a pesar de que alguien se proteja con el preservativo y una de las dos de la pareja tiene los condilomas, no te protege. El condón prácticamente en ese No. momento puede reducir un poco el Claro, riesgo, por supuesto. disminuir el riesgo, pero no. Igual que usar condón te protege de muchas otras enfermedades sexuales, sí, reduce. Y como les dices, perdón, que te reduzca en un porcentaje alto o bajo, siempre es una ventaja. Sí, claro. Pero en este caso, hablando de los condilomas, de las verrugas, eh, la protección es mínima. Claro, por la secreción. Ok. Entonces, y muchas veces también hay muchos factores, porque tú puedes tener una persona que tenga papiloma y tener relaciones y no infectarte. Sí. Tienen factores y dices, te sacaste la lotería, cómprate un billete ahorita y me pasas el número para que yo compre también uno. Oiga, doctor, un comentario que una vez hizo por ahí un médico, dijo, el papiloma, el cáncer llega a dar normalmente, no es una regla, pero comúnmente llega a dar, lo escuché por ahí creo en televisión o algo, y me dice, el cáncer en la mujer se da cuando no hay una revisión periódica, al menos su Papá Nicolau anual, y hay un descuido total. Y llega a ocurrir lastimosamente a veces en las zonas rurales, donde no hay acceso a veces a ese tipo de estudios. ¿Qué tan cierto es, doctor? Eso es cierto, muy cierto. O sea, igual que el cáncer de mama, tienen que revisarse. Tienen que revisarse y tienen que ir con su ginecólogo, tomar las pruebas. El ginecólogo, si ve alguna lesión, tomar una biopsia, mandarla a analizar. Todo este tipo de cosas se pueden solucionar. No te tienes que morir. A lo mejor tienen que quitarte el útero, tienen que quitarte una mama o algo así. Y en los hombres un cáncer de testículo, quitarte el testículo. Pero si lo detectan a tiempo, ¿sí? Lo tenemos que ver. Igual que las mujeres piden que se hagan su autoevaluación de mama, los hombres tenemos que revisar los testículos para estar seguros de que no tenemos algo diferente, Sí, alguna tumoración o algo. alguna tumoración o algún cambio diferente de lo que no te conoces tú perfectamente. Dices, oiga, doctor, me está saliendo esto, no es normal. Doc, el consejo para la juventud es los chicos que apenas quieren empezar con sus primeras relaciones con su pareja. Primero que nada, asegurarse que tengan su vacuna su vacuna, Claro, ¿cómo se llama, perdón? de papiloma, De el papiloma. VPH. Ok. Con el VPH, en el caso yo recomendaría la que está ahorita es la cuadrivalente, la nonavalente está por autorizarse. Ok. Ya está autorizada en Estados Unidos, ya está autorizada en Europa y aquí, pues bueno, hemos tenido un poquito de, ¿Y esta vacuna ofrece más protección? claro, por supuesto. Ok. De momento en México tenemos entonces acceso Pero a la sí, cuadrivalente.
a la cuadrivalente. Y yo, si me dices, oye, ¿se lo pone? Sí. Ahora, ¿qué problema tenemos? La información que los antivacunas están sacando. Ujú. Sí, como pasó con el COVID. El problema de las antivacunas salió de hace mucho tiempo con un doctor que se llama Whitfield, Ujú. que es un médico inglés que dijo que la vacuna de sarampión producía autismo. Y entonces, como te decía yo, tengo que guardar mis datos y de repente cuando otros investigadores querían replicar su investigación dijeron, caray, pues lo que publica él no me sale a mí. Ok. ¿Qué es lo que está pasando? Entonces lo van a revisar y cuando revisan no tenían nada de información. Toda la información se le inventó. Pero esto tiene un fenómeno muy curioso porque si yo digo que tú eres una persona deshonesta y lo saco en el periódico local, en la primera plana, Así es. lo leyeron 1000 gentes. Sí, Pero tú metes réplica, derecho a réplica, así es. y de repente la publicas y demuestras que no, pero no te lo publican en primera plana, te lo publican en la mitad del periódico. De esos 1000 que lo leyeron, esa vez 800 compraron el periódico, no, los 1200 ya se quedaron con el concepto tuyo. Y de esos 800 que quedan, 300 no leyeron la mitad de la página. Entonces, te quedas con un daño ya Sí, un ocasionado. daño Ese moral. señor publicó en Lancet, que es una de las revistas más prestigiadas en medicina, que para publicar en esa revista, híjole, es bien complicado. Y a veces hasta tener nombre de apellido latino. Entonces, los que hemos llegado a tener publicaciones en este tipo de revistas, pues es así como un honor muy grande. Sí. Pero lo importante de aquí es que 10 años después, Lancet se retracta. Pero el daño ya está hecho. Ya todo mundo va a pensar que tú eres una mala persona. Por lo menos esos 500 y esos 500 le van a replicar a otras personas y nada más 500 van a poder. Entonces van a pasar muchos años para que puedas revertir. Y de ahí se agarran los antivacunas. Pero los antivacunas hay diferentes grados. Hay gente que te puede escuchar y que tú puedes cambiar. Y hay antivacunas que no los vas a hacer cambiar por nada del mundo porque el cerebro lo tienen así, porque está hinchado. Ok. Entonces, no tienen sustento científico y entonces no puedes a veces ni siquiera discutir la ciencia porque siempre te van a decir que están inventados. Hay un efecto que se llama efecto backfire, que en pocas palabras el tiro salió por la culata. Sí, así lo imaginé. ¿Sí? Entonces, que si tú los agredes, empiezan a formarse, empiezan a formar grupo y empiezan a promocionar y atacar. Y entonces es muy complicado socialmente hablar, es todo un tema, es todo un capítulo, es todo una Sí. especialidad de hablar de las personas antivacunas. En realidad a mí me da mucha tristeza que de repente te vas a dar cuenta que en Estados Unidos el brote sarampión que hubo en Disneylandia, y tú dices, bueno, un país de primer mundo, pero ¿qué crees? De repente se presenta en Alemania y dices, caray, es un pueblo bien educado, bien esto, y hay antivacunas porque se creyeron el cuento que hicieron. Hay una monjita por ahí española que también es antivacunas y ella es doctora y empiezan a inventar cosas que ni siquiera tienen el sustento médico, ni siquiera trabaja en un hospital, ¿sí? Ni siquiera se está actualizando. Entonces, Sí, es una opinión aventurada. sí. Entonces, Sí, como decimos en medicina, una persona que no tiene una base científica es una persona solamente con una opinión. es correcto. Y esas abundan en todos lados, ¿no? Sí. Que por ahí decían una frase que todos tenemos un poco de licenciados y de abogados y de médicos. Y sí, también en la automedicación y el consejo de la comadre ha sido algo que ha influido. Oiga, doctor, es un tema súper extenso. La verdad es que no podríamos terminar en un lapso tan breve, pero la verdad es que nos llevamos varias cosas en el tintero para ojalá se pueda dar una segunda entrevista. Y a mí me gustaría concluir y al final dejarlo a usted. Doctor, ¿qué consejo le da usted a un joven que hoy quiere emprender su actividad sexual? Primeramente, que esté vacunado, que use preservativo, que se proteja, pero aún así no basta, no es suficiente. No es al 100%. Definitivamente, tú lo dijiste. Vacúnate. La vacuna de VPH está para proteger VPH. No te va a proteger SIDA, no te va a proteger sífilis, no te va a proteger gonorrea.
es para VPH. Y la gente, sí, desgraciadamente es una vacuna cara, pero cuando tienes cáncer que es tan caro, tú me contaste que tu papá falleció de cáncer, de una leucemia, y dime, ¿qué fue caro? Cuando pagabas una medicina que costaba, ¿qué? 40,000 pesos en ese tiempo. Así es, Maptera se llama. Entonces, imagínate, o sea, ¿cuánto vale tu vida? Sí, claro. ¿Sí? Es que puede tener efectos adversos, sí, pero generalmente nosotros hice una revisión en el hospital infantil de cuántos eventos adversos graves teníamos en los últimos 10 años. ¿Sabes cuántos eventos adversos tuvimos? ¿Cuántos? ¿Graves? Ninguno. No, pues no hay ningún problema. Sí hay reportados, sí puede pasar. Hay un caso de Francia que tuvo un efecto secundario a la vacuna de VPH. 1 en 4 millones de dosis. Sí. O sea, mínimo es... Cada persona es diferente, como lo que te decía. Te tomas algo y no te pasa a ti, pero a mí sí. ¿Por qué? Porque esa es la variabilidad genética y de características de cada ser humano. Lo que llamamos su idiosincrasia de cada individuo para tener una reacción diferente. Entonces, pero, claro, si tengo mayor posibilidad de protegerme, y es algo que le cae mal a mis hijos, le digo, ¿quién tiene más posibilidad de darse un balazo? ¿El que tiene pistola o el que no tiene pistola? No, pero si vas en la calle y en Michoacán, entonces puede pasar. Sí, pero vuelvo a lo mismo. Vámonos, tienes pistola, te puedes dar un balazo. Punto. Así es. ¿Quién tiene posibilidad de sacarse la lotería? El que compra billete o el que no compra. Pero estamos soñando, sí, si me gana la lotería, pero nunca compro billete, pues nunca te lo vas a ganar. Es nulo. Tienes ni el .0001 de ganártelo. Es correcto. Doc, invitar a la gente a que no le tenga miedo a las vacunas. El virus de papiloma humano existe en el 80% de las personas que llegan a cierta edad. Que llegan a cierta edad. Entonces, por eso dices, tengo para proteger VPH, protégete con VPH. A lo mejor no hay vacuna para sífilis, no hay vacuna para gonorrea, no hay vacuna para VIH, pero sí para VPH. Entonces ya quitaste de tu lista una enfermedad más. Claro. Y a mí no me va a dar, ¿quién te lo asegura? No, y en un escenario de cáncer el costo sería carísimo. Y te vuelven a preguntar, ¿usted cree que tenga posibilidad? Tengo cara de brujo, nomás la cara. Sí. Protégete, evita problemas. Claro. Cuídate. Si vas a tener, como le dicen, antes el problema en mi época era que embarazaras a alguien. Ahora el problema es que embaraces a alguien y tengas SIDA, tengas gonorrea, tengas sífilis y ese niño salga deforme. Entonces, protégete. Tienes posibilidades, hazlo. Hay que empezar a mejorar nuestras vacunas en nuestra cartilla. Nosotros en México tenemos una cartilla muy padre, pero de repente no tenemos vacunas. Esta de VPH no tienen esta ¿La tiene el gobierno disponible para los niños? Ahorita empiezan a tener la de cuadrivalente y la no navalente, pues no sabemos en qué momento la COFEPRIS la va a autorizar. Todavía no tenemos. Se espera que en este año no tenemos realmente una fecha exacta. Y por ejemplo, una persona que va con escasos recursos puede ir a los centros de salud a solicitar la cuadrivalente. Claro. ¿Y sí la hay? ¿La cuadrivalente? ¿Sí la hay? Ahorita sí la había. Lo teníamos, habían llegado algunas dosis. El problema es la cantidad de dosis. Entonces, realmente, por ejemplo, hay oferta-demanda también que pasa, aunque sea gratuitas a veces. Si la gente no se vacuna, pues de repente se van a quedar allá en el refrigerador, se van a caducar y no puedo guardarlas. Esto no es como una cápsula que empiezan a pelear. 6 meses más, 6 meses. No, las vacunas caducan el día que caducan, van para afuera. Es un tema de cultura también, doctor, porque entonces si las tiene ahorita en este momento, por ejemplo, hablamos del caso aquí del hospital infantil, que sí las hay, pues también es una cuestión de que la población... Ahora, te digo una cosa, no es que sí la tengamos en forma común. Te llegan los lotes a veces contados y la gente que acepta pues es la beneficiada. No que me digas, todos van a ir ahorita al infantil y van a hacer cola y oiga, yo oí que dijo el doctor, no, o sea, son lotes limitados, o sea, son lotes, hay momentos en que tenemos, hay momentos que no tenemos. Pero por eso hay que estar al pendiente, ¿no? Un poquito ahí de ver en qué fecha. Claro, por supuesto, cuando hay, pues adelante. Esas vacunas no se guardan, para esto. Ahora, la otra cosa es muy importante, las dosis. ¿Cuántas dosis son? Actualmente se sabe que menores de 15 años, 2 dosis son lo mínimo indispensable.
Oí bien lo que digo, mínimo indispensable. O sea, que te pueden proteger a largo tiempo, pero lo ideal es poner 3. Ahorita estamos llevando un proyecto de investigación en cual se le pone a una dosis, 2 dosis, 3 dosis, ¿sí? Y con diferentes tiempos, y estamos midiendo a 5 años si todavía la vacuna protege con esas dosis. En el momento que empecemos a ver que empiezan a no tener protección, entonces el paciente recibirá su segunda o tercera dosis que sea necesaria, pero no hay una información. Entonces los gobiernos lo que quieren hacer es poner la número de dosis menos posible por costos. Claro. ¿Sí? Entonces, aquí la importancia es cuánto le vas a meter, ¿no? Porque si no pones las dosis completas, entonces ¿para qué vacunas? Entonces no te va a servir. La OMS dice que tenemos que tener un 80% mínimo de vacunación a nivel nacional de cualquier vacuna para que realmente tú tengas un impacto en la enfermedad. Uh-huh. Porque si no se vuelve una enfermedad y una prevención de gente pues muy, muy corta. Uh-huh. Solo un pequeño grupo de personas se verían beneficiados por la inmunidad. Exactamente. Doctor Jorge Alejandro Vázquez Narváez, pediatra, especialista en infectología, tiene estudios en el extranjero y bueno, pues hoy nos trajo un tema muy importante donde creo que todos tenemos que abrir los ojos como padres de familia e incluso algunos adultos que todavía están vigentes en la fase de vacunación, acudir y buscar y hacer el esfuerzo de no tener el centro de salud, buscar hacer el esfuerzo por vacunarse. No hay que tenerle miedo a las vacunas, doctor. No, para nada. Al contrario, yo soy pro vacunas, ¿sí? Y seré pro vacunas. Y cierto, por favor, analicen. Y yo mi mensaje principal es que las vacunas previenen enfermedades. Hasta que te enfermas y cuando tengas cáncer cervicuterino o de pene o de ano o de boca, entonces ahora sí te vas a preocupar, porque así es el ser humano, hasta que, ay, si no lo hubiese hecho, pues no es el después, es ahorita, tienes con qué, evítalo. Lo puedes hacer, es como le digo a mis alumnos, les decía, a ver, ¿cuántos tienen vacunas de VPH? 2, levantaron la mano. Entonces le dices, a ver, la vacuna, vamos por cara, 3,000 pesos. ¿Cuánto te gastas en una salidita al antro? Sí, pues 1,000 pesos mínimo. Pues con 3. O sea, y se ponen 0, 2 y 6 meses de la primera dosis. Entonces, te da tiempo de que si tú no te vas al antro, digo, porque es lo que mínimo 1,000 pesos, pero a veces yo veo a mis hijos y de repente veo los cuates y todos dicen, no, y hoy es el comentario, me gasté 3,000, 4,000 pesos. Pues ese día no te borraches. O el celular de 25,000, 30,000 pesos. Exactamente. Dices, pero como no te da el beneficio evidente en el momento, como un celular, el gusto de estar viendo un podcast, Sí. ¿sí? Entonces no te vacunas. Sí. Pero este tipo de información, y te felicito, Gracias, porque estamos haciendo una labor no solamente de un podcast, sino una labor social para el que lo vea y que lo oiga, ¿sí? Y que ojalá, si por lo menos de 100 gentes, 10 nos escuchas, bueno, ya ganamos. Así es, doctor. Así es. Este mensaje no vuelve vacío. Yo creo que nos quedamos con eso. Y bueno, pues nos quedamos con ganas de más, doctor. Yo creo que lo estamos escuchando, nos quedamos con muchas cosas, todavía muchas preguntas y en fin, por cuestiones del tiempo, pues tenemos que darle fin, pero bueno, esta será una primera parte y ojalá podamos abordar algunos otros temas relacionados a la infectología y algunos otros temas de pediatría. Doctor, muchísimas gracias. No, pues muchísimas gracias a ti. Fue un gusto. Yo creo que esto es maravilloso, no lo dejes. Gracias. Y te felicito que lo empieces a hacer. Y yo, puesto. Gracias, doctor. Un abrazo, doctor. Muchísimas Muchas gracias. Gracias.